Eric, Arturo, qué gusto tenerlos por acá. Bienvenidos a Cuentas Claras, los arpeos. Hola Tony, ¿cómo estás? Hola Tony, mucho gusto. Es un gusto, qué bueno que se dieron el tiempo y la oportunidad de regalarnos, compartirnos por acá un poquito de su experiencia. Vamos a empezar duro. A A ver, ver, ¿qué, No, qué hombre, cuéntame. gracias a significa ti. arpea? Yo creo que todos tenemos esa duda, ¿no? Los arpeos. ¿Por qué Y en arpeo? efecto vamos a empezar duros. No Sí, sé si quieras contar tú, amigo. Bueno, antes que nada también un saludo a los contitas, que ya teníamos Gracias. pendiente estar por acá, pero Sí. ahora les vamos a contar qué significan los arpeos. Entonces, no sé si quieras contar tú esta parte, amigo. sí, o sea, pues digamos que aunque nosotros este año cumplimos 7 años, realmente no empezamos siendo dos, empezamos siendo cuatro. Entonces, pues justamente Arpea es la suma y las iniciales de los que pertenecíamos al proyecto. Y que digamos que al final de cuentas el tema de cómo pensar en Arpea pues siempre fue una lluvia de ideas. Después como que nos dijimos, suena bastante bien Arpea. Y ya después como que buscamos si la palabra existía. Y sí, existe una cueva en Francia que se llama Arpea y que lo que tiene como de icónico esa cueva es que se van viendo como o sea, como las distintas capas que ha tenido la Tierra y cada capa tiene tantos miles de años y no sé qué. O sea, un tema que la gente sí va y que sí es un punto como turístico, pero Ok. la verdad es que el nombre salió tal cual de unir, de decir suena bien, y pues ya, prácticamente de ahí nació el nombre de Arpea. Oye, qué interesante, pues no nada más es el nombre como normalmente luego venimos acostumbrando, ¿no? Te juntas con unos socios, pones la inicial de cada uno, armas tu nombre y pues con eso te Ujú. pones a chambear, pero está interesante, es toda la historia, qué bueno que nos comparten porque creo que desconocemos muchos esa parte y pues ojalá que un día nos toque ir a visitar esa famosísima cueva allá en Francia, ¿no? Ya sé, sí. Ya lo tenemos ahí planeado. Eso. Perfecto. Veo que fundan su despacho desde el 2019, ¿cierto? Y ya nos mencionaste, nos adelantaste un tanto, que eran 4 personas. ¿Qué ocurrió? ¿O cómo fue esa, digamos, ruptura? Ok, mira, básicamente aquí son como dos cosas, ¿no? Digo, porque creo que antes de hablar de la ruptura, vale la pena que hablemos del por qué quisimos empezar cuatro. Entonces, básicamente creo que tu alma mater, el TEC de Zamora, también participa en el maratón de fiscal, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, nosotros estudiamos en la UAC, somos de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y básicamente ahí lo que pasaba es que nos metían a un maratón de fiscal. Bueno, digo nos metían, pero la realidad es que creo que tanto Arturo como yo entramos voluntariamente. Ujú. Ujú. Y el grupo que nos tocó en ese maratón éramos justamente los cuatro y dijimos de que, bueno, a ver, ya Ok. estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, ya sabemos, bueno, ya tenemos toda esta parte de estudio. Coincidía con que, por ejemplo, la experiencia laboral de Arturo y la mía era como muy parecida y la experiencia laboral de los otros dos contadores era también muy parecida. Entonces dijimos de que pues esto va a estar increíble si nos unimos los cuatro, ¿no? Ujú. Resulta que a la mera hora pues nos fuimos dando cuenta y aquí pues cada quien te va a poder contar cómo le fue en la feria, ¿no? Pero al menos del lado de Arturo y el mío, nos fuimos dando cuenta de que no estábamos trabajando de la misma forma, que mientras Arturo y yo tal vez nos estábamos apurando un poco más en temas de estructura, de lanzar propuestas de servicios, de tener clientes, etcétera, pues tal vez ellos no estaban jalando de la misma forma, pero pues el dinero sí se repartía de la misma forma. Ujú. Entonces ahí tomamos un poco nosotros la decisión de decir, oigan, creo que esto no va a ser funcional, probablemente para ustedes sí está siendo Ujú. funcional ahorita, pero para nosotros no. Y entonces sí necesitamos que nos separemos y fue justo lo que platicamos con ellos. Digo, dicen por ahí que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y pues justamente fue lo que acordamos en ese momento fue de lo que hay ahorita, lo hayamos trabajado y quien lo hayamos trabajado, lo vamos a dividir entre cuatro. Y pues básicamente así se quedó. La única condición en ese momento fue que Arturo se quedaba con el tema de Arpea y que al final pues básicamente ya lo acabamos compartiendo Arturo y yo. Ujú. Sí, en ese sentido, creo que es un tema en donde muchos batallamos, ¿no? Luego acostumbras normalmente a reunirte con tus amigos, tus familiares, hacer una sociedad y luego resultan este tipo de cuestiones medias complejas que obviamente desde el principio no alcanzamos a visualizar, ¿no? Nos montamos al barco, no sabemos qué nos vamos a topar allá adentro en el mar y Ujú. resulta que empiezan ahí las olas, el alta mar y demás y es cuando aprendemos a saber sobrellevar ese tipo de situaciones.
¿Hay algún consejo que nos pudieran compartir como para las nuevas generaciones que apenas van a formar su despacho y que están pensando precisamente en asociarse con otras personas? ¿Qué es lo que deberían de cuidar en O primera sea, yo, instancia? yo creo que lo primero es cuidarlo de la amistad. O sea, creo que justamente si el tema o sea, porque muchas veces pensamos este tema de cuando estamos estudiando, por ejemplo, de, oye, pues me llevo muy bien, hago muy bien trabajos en equipo, siempre sacamos 10 y siempre nos va muy bien. Sin embargo, ya no es lo mismo estar en la vida laboral, enfrentarte con clientes, enfrentarte como con situaciones, que estar en la escuela. Entonces, yo lo primero que les diría, pues sí, es cuiden la amistad. O sea, si realmente vale la pena, es una amistad que si están llegando a acordar, a trabajar juntos y empezar algo, pues nada más dejen sus límites muy claros y también entender que una parte es la parte de amigos y otra es la parte de ser socios y tener problemas en el tema del trabajo, pero que justamente cuando existan tiempos o incluso buscarse y crearse tiempos de amigos, donde tal vez iban a hablar de trabajo porque puede llegar a ser bastante común, pero que sí justamente se den estos espacios, o sea, y que si nos enojamos en el trabajo porque sucedió una situación, pues poderlos resolver tan pronto como sea y pues siempre cuidando como todas las formas, cuidando o sea, que no fraccione. Si empieza a fraccionar algún enojo del trabajo, tal vez es una red flag muy inicial que tienes que decidir si vale la pena o no vivir eso, porque también hay muchas veces no estamos listos como para enfrentarnos a nuestro amigo de, es que me cae muy bien, es que la pasó muy bien en la fiesta, es que siempre ha estado para mí, pero ya en el tema del trabajo, donde ya implica un tema, por ejemplo, un tema monetario, un tema de recursos, un tema de dinero, pues ya es una cosa completamente distinta. No sé qué Sí, opinas tú, amigo. totalmente, Sí, concuerdo. o sea, creo que yo en esta parte, esto que menciona Arturo ya nos tocó vivirlo un poco a la mala, que supongo, no sé si lo viste por ahí, pero también en su momento ya estábamos platicando Arturo y yo de que no estaban jalando bien las cosas en Arpea, ya entre nosotros, no de los cuatro. Y pues justamente ahí fue donde empezamos a tomar como este tipo de estrategias de, oye, a ver, es tan importante que seamos socios como tan importante es que seamos amigos, porque al final yo veo a Arturo más que a mi familia, ¿no? Veo a Arturo más que a mi mamá, veo a Arturo más que a mi hermana. Entonces, sí es una persona con la que convivo mucho, con la que tenemos que hablar de temas de dinero, con la que tenemos que hablar de cómo tenemos que estar viendo a los clientes, etcétera. Y justo ahí fue donde empezamos a tomar estas estrategias de, pues sí tenemos que ser muy buenos socios, pero también tenemos que ser muy buenos amigos. Creo que ya en la parte como inicial y también retomando un poco esta experiencia que tuvimos de que fuimos los cuatro, yo personalmente sí creo que emprender no es para todas las personas, honestamente. O sea, creo que es algo bien complicado. De repente escuchamos mucho este tema de no, es que aviéntate, emprende, es lo mejor del mundo, que no sé qué, pero creo que también como lo vemos en los memes, pues incluso el tema de que no vayas a tener aguinaldo, de que no vayas a tener PTU, de que no vayas a tener un sueldo fijo como normalmente lo podrías tener en un trabajo, es algo a considerar. Pero también creo que se requiere de mucho desarrollo personal porque al final después tienes que estar hablando con los clientes, marcando límites, etcétera, que tal vez de repente no te toca hacerlo tanto en un trabajo. Entonces, creo que sí es algo que tienes que evaluar mucho y yo personalmente también considero que tal vez el número máximo de socios es dos y el mínimo pues es uno, ¿no? Tú puedes empezar como por tu cuenta, porque al final también luego siento que al menos de los ejemplos que hemos tenido muy cercanos, que creo que por ejemplo Nata y Pedro son muy abiertos de este tema que ellos también pasaron. Yo personalmente en un trabajo que también estuve que sé que eran tres socios y lamentablemente después uno falleció, pero vi cómo se llevaban bien los dos socios que quedaron. Creo que mi ejemplo y lo que puedo rescatar hasta ahorita es que el número máximo de socios son dos y el mínimo es uno. Ok, de acuerdo. Entonces, bien lo mencionas, luego muchas veces romantizamos el emprendimiento, ¿no? Y pensamos que el hecho de independizarnos ya lo logramos y ya nos va a ir bien y ya triunfamos. Y no nos damos cuenta que apenas empiezan los verdaderos retos, ¿no? Entonces hay que tener un corazón duro y de acero y poder sobrellevar muchas situaciones que normalmente no vamos a poder ver desde antes de poder ejercer ese tipo de cosas. En ese sentido, ustedes cuando empiezan, ¿ya tenían algo por ahí planeado? ¿Diseñaron alguna estrategia? O como lo dices, de repente les pasan cosas y van sobre prueba y error, viendo qué funciona, qué no funciona. ¿Qué tan improvisado fue su arranque? Buena pregunta, creo que nunca la había pensado. Ujú. O sea, creo que no fue, o sea, no fue
o sea, que no fue como resolviendo y a bomberazo, porque justamente antes, digamos, de tener una fecha oficial del lanzamiento de Arpea, llamémoslo así, Ok. tuvimos un mes, yo creo, de reuniones en una tienda de cadenas, de cafés, y entonces ahí estábamos muchas horas hablando de, oye, pero ¿qué queremos? Y los clientes tenemos que hacer. Incluso era un tema, o sea, me acuerdo que en ese momento sí era de, oye, ¿cómo van a estar las carpetas de los clientes acomodadas? Y entonces como que sí veíamos muchos detalles, pero también era un tema de, oye, pues tenemos algunos clientes, ¿qué es lo que pasaba en esta primera unión? O sea, por ejemplo, yo tenía algunos clientes, amigos que me decían, oye, pues sé que estás terminando de estudiar, sé que has trabajado, no sé qué, entonces me puedes llevar mi contrario. Y decía, pues sí, eres alguien muy chiquito, creo que lo puedes hacer sin mayor problema. Otro de los ex socios también tenía unos clientes y entonces en su momento fue de un, pues no tenemos más clientes, pero vamos a repartir nuestros ingresos y vamos a ponerlos como en un pool. Y después de ahí empezando a conseguir clientes, porque también lo que nos empezaba a hacer afortunadamente es que ya sea amigos, nos recomendaban con otros de sus amigos para el tema de, oye, ¿sabes qué? Pues estoy empezando un negocio, ¿te interesa? Entonces, siento que no fue improvisado, pero pues como en todo, o sea, creo que cuando decides emprender, crees que solo siendo bueno en lo que haces, o sea, no hablando de contadores, sino siendo bueno en lo que haces, lo vas a lograr. Pero nunca pensamos que tenemos que también tener otras habilidades que tal vez no tenemos, como puede ser el tema de ventas, el tema de dirección, el tema de liderazgo, el tema de delegar, porque incluso a veces, muchas veces, o al inicio es de, no, pero ¿por qué lo vas a alguien más si yo lo sé hacer mejor, más rápido y vamos a tener menos problemas? Pero pues es también ir teniendo este tema de pues va a ir sucediendo, o sea, tú cada vez, o sea, o la idea de cada persona que es emprendedor, pues es que cada vez haga menos cosas, o sea, lo dice, no me acuerdo quién, Luis Gerardo Méndez, creo, de que ama mucho su trabajo, pero decía cada vez hacerlo menos, y creo que la idea de cualquier emprendedor tendría que ser esa, amar mucho lo que hacemos, pero cada vez hacerlo menos. Total. Yo, ¿Quieres o añadir sea, algo? sí, siento que sí lo hicimos planeado, pero sí siento que ya, creo que esta primera vez que éramos los cuatro, lo hicimos muy planeado por esta parte que dice Arturo de que estábamos viendo cómo íbamos a poner las carpetas y demás. Pero ya después la realidad es que siento que sí hemos resuelto mucho sobre bomberazos. Esa es una realidad. En general somos muy previsores en ciertas cosas, pero sí creo que de repente hay cosas que no alcanzas a dimensionar que van a pasar hasta que ya te están pasando, ¿no? Por ejemplo, nosotros damos mucho el ejemplo de que nosotros ni siquiera en nuestra primera propuesta de servicios que nos tardamos como 4 horas haciéndola, ni siquiera teníamos qué pasaba si un cliente no nos paga, ¿no? Un esquema de suspensión de servicios. Y creo que ahorita, pienso yo, sería muchísimo más fácil poder hacer este tipo de cosas con la IA. Sí, Pero digo, ese creo que sería un ejemplo o un tip que le daría a una persona que está empezando. Pues dile a ChatGPT de que, oye, a ver, estoy empezando a poner un despacho. ¿Qué cosas crees que debería de tener planeadas antes de comenzar con la operación? sí, totalmente. Tendemos mucho en México en general Mm, a empezar en los negocios y ya sobre la marcha pues vamos viendo qué se va ocupando, ¿no? Y por ejemplo en Estados Unidos, o sea, no inicias el negocio hasta que tienes todo armado, todos los planos de tu negocio y ya una vez hecho esto, pues ya tienes todo previsto, ¿no? Entonces, bueno, no Ujú. todo, pero pues al menos estás más consciente de lo que te vas a llegar a topar y eso te ayuda a tomar muchas decisiones más correctas. sí, justo. Si en este sentido ustedes ya inician, dices, planearon varias cosas, se enfrentaron con otras, el tema de su cartera de clientes, ¿cómo crece la cartera de clientes de Arpea? Mediante recomendaciones, el boca en boca, ya famosísimo que pues obviamente no se va a terminar, siempre va a seguir existiendo eso, o les funciona más acá la parte de redes sociales para captación de clientes. ¿Cómo trabaja Arpea en ese sentido? Creo que es una mezcla de cosas. En un inicio, como dice Arturo, ya ellos traían algunos clientes. La verdad es que yo personalmente no traía ninguno. Pero creo que algo que al menos en mi caso apoyó es que yo siempre fui muy autoexplotado en los trabajos, ¿no? Yo la verdad es que casi no iba tanto a la escuela, me gustaba mucho trabajar, o sea, como que estaba muy al pendiente de todo. Y creo que eso de alguna forma habló bien de mí con las personas que estaban a mi alrededor. Entonces, cuando pusimos el despacho, tengo muchos amigos y conocidos que nos empezaron a recomendar con sus propios amigos y conocidos y los clientes que ya trae Arturo también. Pero ya digamos que conforme fuimos creciendo, creo que nuestros canales más importantes de ventas, pues es el tema de YouTube e Instagram. Al día de hoy, por ejemplo, nosotros para que podamos emitir una propuesta de servicios,
principalmente le sugerimos a la persona que nos está contactando que tengamos una asesoría, que es una de las asesorías que normalmente vendemos. Y cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la pregunta típica de ¿dónde nos encontraste en el formulario de la asesoría? La mayoría viene tal cual o de Instagram o de YouTube, ni siquiera, por ejemplo, TikTok. Uh-huh. ¿Podrían decir que esas dos plataformas son sus plataformas favoritas? Sí, pues creo o que sea, son creo donde que, más bueno, trabajamos. uh-huh. Creo que es donde más trabajamos, por ejemplo, digo, no lo hemos mencionado aquí, pero o sea, nosotros tenemos un podcast que estamos en YouTube y en Spotify donde pues, se llama El Lavadero Fiscal y justamente pues nace realmente en la pandemia con este tema de qué más podemos hacer y aparte Eric y yo estábamos enfermos y resguardados y después Eric un día dice, vamos a ir a grabar tal día y ya llegamos, ¿no? Y pues prácticamente sí, o sea, el tema del contenido llevamos más de 200 episodios y pues la realidad es que sí es un tema de constancia, pero sí, o sea, creo que el tema de YouTube a nosotros nos ha ayudado mucho al también entender y creo que perderle el miedo a estar hablando de un tema que es muy de nicho, que si se puede evitar, se evita y que la gente no se siente cómoda hablando de impuestos. Entonces, justamente fue la idea de, oye, pues sabes qué, creo que en ese momento, están empezando iniciar cuentas en Instagram, están hablando de impuestos, pero nadie tiene un podcast, o al menos nosotros no lo teníamos en el radar. Y entonces fue de, ok, pues hagamos tal vez este otro tipo de contenido, y siempre lo decimos, digo, pues son los inicios y así está. La verdad, los primeros episodios son muy lentos, porque sí era tal cual leyendo la ley y diciendo, el régimen de arrendamiento y el leyendo la ley tal cual, y digamos, traduciendo la ley, pero leyéndola. Entonces, eran un formato muy cansado, y que la verdad no estaba siendo funcional y pues que también quieras o no el enfrentarte a una cámara, a un micrófono, por ejemplo, yo aunque había hecho teatro, pues solo era teatro, pero ya no en cámara y saber que todo el tiempo va a estar en internet, pues es muy, muy distinto, pero sí es con el tiempo ir como agarrando un ritmo, ir agarrando tu voz y también ir conociendo tu voz y ir descubriéndote. Al final de cuentas, el tema de la creación de contenido, pues es mostrarte tan real como puedas y esa siempre será la ideal porque pues también con el tema del cambio de redes sociales pues buscamos, o sea, las personas buscamos que las cuentas sean lo más reales, es decir, ya no tener un personaje sino ser lo más reales y creo que también con el paso de los años, o sea, de 5 años que llevamos 6 de podcast, Del nos ha 2021, ayudado ajá. también, son Sí. 5 años, nos ha ayudado también al conocer nuestra propia voz y que también ir viendo ya quitarle un poquito tal vez el tema de más serio y tal vez ya estar inventándote un poquito más de chiste en el podcast y ya con una voz que no se escucha nada igual a las de los primeros episodios, la verdad también es un trabajo que nos ha ayudado y pues sí, también nos han ayudado a conseguir pues llegar a otros lados de México, o sea, en su momento, o sea, llegar a cualquier parte de México e incluso fuera de México, está muy loco, pero sí, o sea, también el tema del podcast pues nos ha ayudado mucho a eso. Sí. Justo vi que vinieron a Zamora en una ocasión, ¿no? Fueron invitados acá al colegio de Michoacán y participaron por ahí con una ponencia. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, cuéntenos un poquito, compártanos eso, ya que estamos tocando ese tema. La verdad es que en esa ocasión nos tocó ir a Zamora porque justamente por el podcast una persona del colegio ya nos ubicaba y fue la que puso como sugerencia nuestro nombre para un congreso que tienen del Día del Contador. Okay. Entonces nos contactaron por Instagram y fue de que, oye amigo, vamos a Zamora. La verdad es que sí íbamos un poquito temerosos porque pues al final creo que en este tipo de cosas como que nunca sabes qué te vas a encontrar hasta que llegas al lugar. Entonces fue de, oye, pues vamos, no, pues sí, vamos a ver qué pasa. Y la verdad es que bastante bien, digo, tuvimos una recepción muy, muy cálida por todas las personas del colegio. Nos apoyaron mucho y justamente allá hablamos de un tema técnico que fue discrepancia fiscal. Y creo que afortunadamente también le gustó a las personas que estuvieron ahí como espectadores de la ponencia. Pero sí creo que es un poco complicado y al final también nosotros como que no alcanzábamos a dimensionar. Creo que conforme vas creciendo en este mundo de redes sociales vas como desbloqueando nuevos niveles, ¿no? Y nosotros no alcanzábamos a dimensionar que lo que nosotros estábamos haciendo en la oficina, que de repente te sientes loquito ahí grabando tú solo, pues se puede llegar a reflejar en otro tipo de cosas, ¿no? Sí.
Justamente, te abre muchas puertas que no te hubieras imaginado de otra manera, ¿no? Cuando inicias. Sí, justo. Ahí en ese aspecto, los vi que también ahorita que mencionaste a Pedro y a Nata, los vi que también Ujú. participaron por ahí en Nuevas Voces el año Sí, pasado, ¿no? el año pasado, Entonces, sí. ahí una cosa te va llevando a la otra. ¿Qué sintieron? ¿Cómo fue esa experiencia ahora que los invitan allá? La verdad fue una experiencia como muy loca. Realmente todo nace realmente desde hace 2 años, en el 2024. Pues nosotros en 2023, 22, ya habíamos, o sea, nos había llegado publicidad del Congreso de Nuevas Voces, que es organizado Sí. por BATS, pero por distintas cuestiones, creo que en un momento teníamos un proyecto de actualización que estábamos haciendo Eric y yo, y como por distintas cosas nunca pudimos ir hasta el 2024. Nosotros, antes de que fuera el Congreso, fuimos a un evento de una marca y pues sabíamos que iban a estar Pedro y Nata y justamente pues ahí estuvimos como platicando con ellos, también platicamos con Mar Fiscal, con Ujú. David Nieto, con César Ramírez. Bueno, César Ramírez no me acuerdo si fue, pero bueno, también lo contactamos. Y pues justamente fue de oye, pues sabes qué, o sea, con Pedro y Nata, fue de, oigan, ¿saben qué? Pues vamos a ir al Congreso de Nuevas Voces, es en Ciudad de México, pero nos gustaría grabar un episodio con ustedes. No los conocíamos tal cual, nada más Nata nos dijo, sí los ubico, sí los he visto en TikTok. Y yo, qué nervios. Y ya, pues literalmente de ahí fue empezar a ir al Congreso en 2024 en Ciudad de México. En ese momento, pues nosotros íbamos nada más como, o sea, como invitados, no, como invitados, no, como asistentes Asistentes. al evento, pero en esa ocasión pudimos grabar como que con varias personas. Justamente grabamos con Bats, grabamos con David Nieto, grabamos con César Ramírez y grabamos me falta alguien, no me acuerdo quién. Me va a odiar en este momento. Bats, David Nieto, César Y ya, y Guille, creo pero que fue en sí Querétaro. fueron nada más tres. Ajá, con Guille Ah, grabamos acá en Querétaro. ok. Y entonces, pues el episodio salió muy bien. La verdad, ya grabamos un poco tarde con Bats y ya en la plática de ese episodio nos dijeron, pues ¿saben qué? Que cerramos para ahorita Nuevas Voces 2025 y nosotros así de, no, pues sí. Y ya, de tal cual, eso quedó en ese noviembre y por ahí de marzo, no, como abril, mayo fue cuando ya nos anunciaron y pues ya sabíamos, ¿no? Y pues también fue un proceso muy complicado, o sea, fue un proceso muy bonito, o sea, la verdad creo que es de las mejores experiencias que he tenido en la vida, pero que sí fue un proceso muy enfrentativo, muy confrontativo entre Eric y yo, porque justamente de lo que mencionaba Eric hace un ratito, pues es que en 2025, a finales de 2024, 2025 fue como una época un poco oscura para Arpea, en donde pues tal vez no estábamos alineados como había sido los últimos años, ¿no? Y entonces 2024 si llega, o sea, tenemos una plática Eric y yo, y sabes qué, pues vamos a ver qué sucede y si no funcionamos, pues tal vez lo mejor sea que nos separemos, ¿no? Y ok, vamos a hacer que funcione esto para todos. Y entonces, pues así lo estuvimos haciendo. Cuando nos llegan con un tema que era justamente ser socios y amigos, pues era un tema muy complicado, porque en ese momento, pues no éramos ni tan buenos amigos ni tan buenos socios. Entonces era un problema, pero yo le dije, ¿sabes qué? Creo que es un buen tema. Y pues lo estuvimos como, pues, trabajando. O sea, y creo que fue muy importante que antes de, o cuando empezábamos con este proceso de ya empezar a crear este contenido, eh, Eric, por ejemplo, ya estaba yendo, bueno, va al psicólogo de manera personal, pero en este momento sabes que ya no está funcionando las pláticas entre socios, tal vez tiene que entrar un profesional a mejorar la relación que tenemos como socios y amigos y también nosotros empezamos a tomar terapia de líderes, o sea, en grupo para justamente poder lidiar con este tema de, pues, poder trabajar mejor. Y justamente también con toda la preparación que tuvimos, pues fue recordar por qué estábamos o sea, por qué nos habían elegido en ese momento Bats para estar, porque creían que nuestra voz valía la pena y que nuestra historia valía la pena. Tal cual, esa historia o toda esa ponencia que tuvimos, la verdad es que fue, digo, muy retadora, fue muy complicada porque también es de qué queremos hablar, de cómo lo queremos hablar, cómo lo vamos a abordar, cómo lo vamos a hacer. Entonces, sí, me gustó muchísimo, pero sí fue de mucho desgaste, de mucho pensar. Y pues digo, la invitación ha sido, o sea, fue una cosa genial. La verdad también con Pedro y con Nata, aunque no nos vemos literalmente, nos vemos o sea, muy puntual en el año. La verdad creemos que tenemos una gran amistad, porque pues también nos entendemos en esta parte de ser
dos. Entonces, eso también es el tema de, ay, otra dupla que existe en el tema de contabilidad. Qué Sí, bueno y qué bueno conocerlos y qué bueno que también muchas cosas de las que han hecho, de las que hemos hecho, pues también se repite y dices, está muy chistoso que nosotros estando en el centro del país y Bats estando o muy lejos de nosotros, las historias pueden ser muy repetidas. Entonces, eso también me dice a mí que es un tema más de ser personas más que ser contadores o ser abogados o ser diseñadores. Es un tema de personas que pues a veces tenemos que pasar por estas situaciones. No sé tu amigo, ¿qué más? No, pues más bien no sé si tú tienes aquí una duda de esto, Tony, porque creo que Arturo ya lo sí. platicó súper bien. No, claro, todo está muy interesante. De hecho, recuerdo haber visto por ahí un video, un reel que subieron ustedes, en donde justo están grabando con Pedro y con Nata, ¿no? Y ahí les hace la invitación. Y ahí Ujú. se comprometen a ir y celebran, ¿no? Entonces se me hizo Ujú. curioso la forma en que se dio, en que se prestó esa situación. Y pues luego ya los empecé a ver allá en el Congreso y demás, ¿no? Entonces Ujú. ya está de más la historia ahí, pero se me hizo curioso la forma en que amarraron ese trato, en que se comprometen, porque pues como que fue todo así muy espontáneo, nada planeado y estuvo interesante esa anécdota. Sí, Sí, justo, o sea, y al final creo que en esta parte de la conferencia, digo nada más ahí por tirar el gol, la verdad, la tenemos en YouTube, o sea, creo que ahorita de lo que podamos profundizar, con gusto lo profundizamos, pero sí creo que es algo que vale mucho la pena que de repente puedan llegar a ver, porque al final creo que en esta parte que les menciono de que siento que emprender no es para todos, de repente ahí podemos ver como cuáles son las espinas de la rosa, ¿no? sí, Ujú. sí, totalmente. En este sentido, ¿creen ustedes o consideran que el podcast les ha abierto todas estas fronteras, este acercamiento a nuevas personas? ¿Fue determinante el podcast o hay alguna otra situación que ustedes identifiquen como que fue lo que les abrió o los catapultó a este mundo del posicionamiento en redes? Creo que yo más que decir que el podcast como tal, que a ver, estamos completamente agradecidos con lo que ha pasado y con lo que hemos hecho, creo que yo diría que es un tema de aventarte a hacer las cosas. O sea, porque al final, por ejemplo, nosotros con el podcast ya teníamos mucho tiempo, lo Sí. empezamos en enero del 2021 y acabamos viendo como estas cosas mucho más tangibles hasta el 2025, ¿no? Donde, por ejemplo, pues ya empezamos a tener un poquito más de tratos con marcas, donde ya teníamos, por ejemplo, este tema de la colaboración con Pedro y con Nata, pero pues al final, por ejemplo, el podcast estuvo presente desde el 2021 hasta el 2024 que grabamos con ellos, pero lo que marcó la diferencia para poder estar, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, Nuevas Voces, fue atrevernos a ir a verlos y decirles, oye, a ver, queremos grabar contigo y que con eso ellos nos consideraron, ¿sabes? Creo que Ujú. más allá del que nosotros podamos poner algunas cosas sobre la mesa para las personas que nos ven, que es importante porque al final de repente necesitan buscar facturas o necesitan saber cómo llevar sus impuestos o lo que sea. Si también quieres crecer tu marca como tal, también te toca de repente tomar decisiones un poco incómodas. Ujú. Ujú. ¿Qué se han topado? ¿Con qué situaciones incómodas se han topado, por ejemplo? Pues bueno, bueno, no sé si tú tienes algo que quieras decir, amigo. O sea, digamos que a nosotros malamente nos ha tocado el tema de tal vez no ser la imagen que las personas quisieran que hablaran de sus impuestos y hemos recibido, la verdad, mucho hate de muchas cosas. Digo, TikTok, la verdad, en tema de la comunidad que llega a estar a TikTok y la que comenta, la verdad es que sí, siento que a veces son muy frívolos y entonces quieren ser muy exactos y quieren que en un video de un minuto les digas todo y pues si no lo dices estás mal, pero en general como que hemos tenido mucho problema. Otra situación que también hemos enfrentado pues es pertenecer a ser parte de la comunidad LGBT y entonces pues también recibir comentarios pues que justamente son despectivos, pero que al día de hoy y que el año pasado justamente decidimos como enfrentarlos y decirles, ¿sabes qué? Pues Sí. sí, qué padre que me digas todo lo que me digas, pero pues eso no me quita que sigo, o sea, que yo sí me estoy enfrentando y nos estamos exponiendo a que recibamos ese tipo de comentarios. Digo, creo que no sé tú cómo lo veas, amigo, pero siento que después de ese post, la verdad, el hate hacia ese tipo bajó muchísimo, o creo que se eliminó por completo, porque le quitas el arma. O sea, creo que al final de cuentas, el no ser la imagen en muchos sentidos de lo que la gente espera, pero decir, pues sabes qué, pues sí, o sea, no soy, pero aquí estoy enfrentándote y aquí estoy dándote contenido y aquí estoy ayudándote a que tus impuestos no, o sea, que sepas un poco más de impuestos, eso llega, es de más. Entonces, Ujú.
sí creo que sí hemos recibido, o sea, creo que enfrentarnos al hate siempre es muy complicado. Creo que la primera funa sí fue como muy complicada y de hecho creo que esa me tocó a mí porque fue en TikTok donde me hice muy viral, pero me hice viral del lado negativo y entonces me estaban Ujú. cancelando. Pero creo que en general, por ejemplo, el tema de ser creador de contenido, pues sí, es el tema del hate, pero al día de hoy ya lo evitamos mucho. Digo, hubo un momento incluso que éramos más confrontativos con el puro hate, o sea, que eran los Sí. que tenían comentarios y que también se fue disminuyendo, pero sí el tema de, pues, ser incómodo o incomodar a las personas, pues digo, eso lo seguiremos haciendo, pero al fin de cuentas nuestra idea siempre es, pues, generar un mejor contenido y que también las personas estemos eh, más conscientes del tema de los impuestos. Siempre los hemos evitado y yo siempre lo he dicho. Creo que ha sido un tema cultural porque hemos escuchado que nuestros abuelos, nuestros papás dicen no pagues impuestos, es lo peor, de todos modos el dinero se va, incluso puedo asegurarlo, Tony, a ti te han llegado de, o que tú eres comisionista del SAT y te pagan por cada declaración enviada, o que o no quieren pagar impuestos, o que si los pagan Sí. no se ven reflejados en muchas cosas. Pero pues al final de nosotros, no, creo que tú estarás de acuerdo, pues es un tema de, pues es nuestro trabajo, te estamos ayudando, estamos viendo cómo pagar impuestos de forma más eficiente, pero pues sí, o sea, siempre el tema de hablar de impuestos creo que en general es un tema incómodo en la sociedad y pues ya hacer como este enfrentamiento y no ser, te digo, esta imagen que ellos quisieran, pues también. Ujú. Sí, Creo que justo, yo... y Ah, a ver, perdón, adelante, adelante, adelante. adelante. No, 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 porque adelante. ahorita también te quería preguntar a ti, pero a ver. Ajá. Okey. Sí, no, pues, primero que nada, pues, los felicito por el coraje de haberse atrevido a enfrentar este tipo de situaciones. Creo que todos lidiamos con un tanto de hate de distintas formas, ¿no? De diferentes maneras. Una de las preguntas que les quería hacer era cómo precisamente lidian o cómo, sobrellevan este tipo de situaciones cuando se enfrentan a personas que llegan a tirar hate meramente porque, pues, son personas que al final del día no aportan nada, ¿no? Nomás llegan y estar viendo a ver qué está haciendo uno y estarle tirando. Entonces, incluso los ves, hasta son las mismas personas, cuando ya de repente ves a alguna es la misma que te está diciendo cosas en todos lados, ¿no? A mí me Ujú. llegó a ocurrir en Twitter, en X ahora, en donde una persona estuvo ahí duro y duro en cada publicación que hacía y buscando puras cosas negativas. Incluso otros colegas me decían, no le hagas caso, yo ya lo bloqueé a lo mejor. Dije, bueno, nomás lo ignoro y listo, o sea, no pasa nada, le quitas, como dices, las herramientas que tienen y ya, dejan de hacerlo. Entonces, eso me funcionó. Ustedes en su caso, ¿cómo sobrellevan este tipo de situaciones? ¿Qué hacen al respecto cuando reciben ese tipo de comentarios? Justo era lo que yo te iba a preguntar, o sea, porque por lo que estuve viendo también como que siento que los contitas en realidad son muy tranquilos contigo, o sea, te quería Sí, preguntar si tú recibías hate, ajá, porque aparte también siento que es como a un sector muy específico, ¿no? Al sector que tú le hablas, entonces siento que hay sectores que son como mucho más agradecidos con lo que les estás dando ujú, y que justo no se están preocupando como por si lo dijiste bien, si lo dijiste mal o lo que sea, sino que al final pues únicamente les interesa que les estás como proporcionando información, ¿no? ujú, Nosotros nos hemos dado cuenta que TikTok para nosotros es básicamente Mordor. O sea, al final mm, ahí, de repente yo la verdad es que a TikTok casi no entro para temas de arpea. okey. Únicamente me meto cuando Arturo me dice, oye, nos están cancelando, oye, nos estamos haciendo virales o algo por el estilo. Y a lo único que entro es a encender más la llama, ¿no? O sea, de que, oye, nosotros lo vemos de esta forma, ¿tú cómo lo ves? Porque pues al final todo es interacción, la verdad. En YouTube, la verdad es que nosotros nos hemos encontrado con pura miel. Digo, algunos de los comentarios que menciona Arturo de este post que hicimos del Pride vienen de YouTube, pero fue porque fueron videos que fueron muy virales, ¿no? O sea, que sí estábamos hablando como de cosas polémicas, que estábamos hablando de reformas fiscales, etcétera. Entonces, por esa parte no nos preocupamos, pero creo que el 95% de los comentarios en YouTube es, oiga, me apoyaron muchísimo, entendí el tema, lo explica muy fácil, etcétera. Creo que nosotros normalmente tratamos de enfocarnos más en los comentarios buenos, esa es una realidad, pero pues Ujú. indudablemente también llega a pasar este tema de que te dejaron un comentario malo y te arruina el día, la verdad. Entonces nosotros creo que Sí. por lo general no nos metemos a ver los comentarios, o al menos hablo por mí. Yo a TikTok casi no me meto y si me meto es únicamente a echarles como otro brazo para que sigan comiendo y que nos sigan ahí alimentando el algoritmo justamente. Okey, okey. Sí, porque justamente he visto a otros expertos ya en temas de marketing y demás, de comunicación y esto, en donde dicen que
Incluso es bueno que te tiren de repente hate, porque al final del día están propiciando que haya más interacción, ¿no? Y alimentan más el Ujú. algoritmo, entonces te generan más vistas y demás. Entonces eso al final del día termina ayudándote. Nada más es Ujú. cuestión de cómo uno mismo sobrelleva ese tipo de cosas, qué tanto caso le haces a esos comentarios negativos o cómo los tomas. Pero creo que pues ya es más una cuestión pues de uno, ¿no? Cómo recibes esos comentarios. Sí, o sea, Sí. creo que justamente eso, o sea, es no engancharte, o sea, a ver, si Ujú. tienes un error, pues tal vez decir, ah, sí, nos equivocamos, o si no, ya decidirás tú si hacemos esta cuestión de si darle, si contestarlo para que justamente tenga más que comentar, o simplemente dejarlo ahí, pues tal vez que otras personas, porque eso también, por ejemplo, en TikTok creo que pasa muchísimo, que alguien tal pueda poner algún comentario y empiezas, otras personas empiezan a comentar y entonces justamente empieza a llegar el tema del movimiento del algoritmo hacia tu video, pero incluso por algo que tú ni siquiera haces. Entonces, nosotros sí es de, no bloqueamos, o sea, creo que solamente si hubiera un tema como, ya que fuera muy ofensivo, o sea, si me dicen, ah, estás tonto porque dijiste, no sé, Jeps en vez de otra cosa, por decir un ejemplo, o sea, pues esos están bien, o sea, no hay cosa, pero ya, por ejemplo, si es un tema de ofensas o una cosa como más complicada, pues sí, tal vez es tratar de eliminarlo porque pues tampoco es el tipo de algoritmo que queremos llegar, pero en general como Ujú. que sí diría, o sea, no se enganchen, o sea, creo que el tema de no engancharte, porque creo que cuando decides crear contenido, sea lo que sea que hagas, estás expuesto a que puedan hablar y criticar de lo que estás haciendo. Y tienes que tener la firmeza para poder decir, ah, está bien, lo resbalo y no me lo tomo personal, o engancharte y hacerte, o sea, y entonces poder empezar a preocuparte y que sea más complicado el crear contenido. Es sí un tema de aviéntate, solo ten muy presente que vas a tener probablemente hate y está bien, o sea, nada más es o te enganchas o lo dejas pasar. Sí. Sí, totalmente, totalmente coincido con ustedes. Y ahora han tenido una buena trayectoria, una gran trayectoria, todo el desenvolvimiento que han venido haciendo. ¿Cómo se ven ustedes en 5 años? ¿Dónde se ven parados? La realidad es que nosotros no nos vemos como un despacho muy grande. Eso fue parte, de hecho, de lo que Arturo y yo alcanzamos a recuperar en este proceso de terapia que te dice Arturo, porque llegó un punto donde ya ni siquiera estábamos como muy seguros de qué quería el otro y qué quería yo, ¿sabes? O sea, yo no sabía qué quería Arturo con Arpea, yo no sabía qué quería yo con Arpea incluso. Entonces, lo que platicamos fue que nosotros no nos vemos con un despacho muy grande, ni por los clientes, ni por los colaboradores. La realidad es que nos gusta tener un equipo chiquito porque eso también nos ayuda a tener como mucho más contacto con ellos. Y también nos ayuda con los clientes el tema de que sean clientes un poquito más cuidados. Creo que justo cuando empezamos con este tema y veía que lo platicabas también con Vianey, cuando empezamos a captar clientes, no ponemos ningún tipo de pero, ¿no? Es de que, oye, a ver, yo ahorita quiero crecer el despacho y la verdad es que estos 500, 600, 700 pesos que te voy a cobrar, pues son muy buenos. Digo, no sé ahorita como en cuánto están los honorarios más bajos, Sí. pero al final nosotros, por ejemplo, si empezamos con honorarios, creo que así cuando agarramos un muy buen honorario que nos emocionamos eran 1500, ¿no? Ahorita pues actualmente ya es, creo que no es ni siquiera un honorario que pongamos, pero creo que sí es bien importante el poder definir como cuál es el tipo de cliente que quieres, porque nosotros justamente a eso es a lo que más nos hemos enfrentado, ¿no? De que, oye, a ver, pues, no sé, anteriormente teníamos con todos los clientes reuniones presenciales y actualmente ya estamos tratando de que todas sean virtuales, un poco más también para darle como toda esta experiencia Arpea, que sea la experiencia que a nosotros nos haga felices. Porque al final entiendo que los clientes necesitan ser felices con nosotros y nosotros nos enfocaremos en eso. Pero si nosotros no estamos siendo felices con lo que tenemos, pues no tiene sentido que ni siquiera nos estemos esforzando diario, ¿no? Entonces, creo que contestando más concretamente la pregunta, nosotros no buscamos ser un despacho así de que gigantesco, más bien queremos como ser nacionales, o sea que sí tener presencia en toda la República, que afortunadamente ya lo tenemos por la parte del podcast, que sean clientes muy bien elegidos, o sea que vayan como muy, muy alineados con lo que Arpea puede ofrecer y queremos ofrecer, y que Ujú. podamos tener también un equipo relativamente pequeño con el que podamos estar creciendo de la mano, básicamente. Digo, no sé si Excelente. aquí me faltó mencionar algo, amigo.
No, creo que no, creo que, o sea, en general bien, sí, buscamos, porque también es, o sea, creo que a nosotros nos gusta mucho también esta cercanía, aunque hacemos, hemos intentado ser virtuales, o sea, sí es esta cercanía y tener claro de pe a pa qué está pasando con cada uno de tus clientes, o sea, por ejemplo, yo sí, o sea, yo que soy a lo mejor el que estoy en la parte operativa y que soy el que libera impuestos, pues soy el que sé de, aquí esto, entonces hay muchas cosas que aunque no las hacemos, las sabemos, entonces eso también nos ayuda mucho a no tener clientes diversificados. Por ejemplo, nosotros sí, Arpea no lleva clientes de plataformas como Didi y Uber, porque sabemos que Ok, es muy complicado. O sea, Airbnb sin problema, porque todo está muy bien cuidado. Pero, por ejemplo, el régimen de plataformas lo sabemos hacer, lo cuidamos, nos gusta, bueno, en su momento nos gustaba y demás, pero sí también es elegir qué tipo de cliente. O sea, aquella que dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta todo lo que haces, padrísimo, pero me sales muy caro, pues este tal vez no es tu cliente ideal y también está bien decirle que no. Creo que es muy complicado para nosotros como contadores, porque es de, no, pero, ok, sí, le puedo hacer digo, siempre, y es pelear o es tener esta discusión contigo mismo y con los ideales que tienes también, por ejemplo, en nuestro caso con Arpea, es, porque nosotros Arpea sí lo vemos como un ente aparte, sabemos que somos Eric y yo, pero ujú, también Arpea toma decisiones respecto a lo que le conviene a Arpea. Y entonces, pues también el saber de, ok, si tomamos este proyecto, cómo beneficia Arpea, nos ayuda mucho también ok, a tener esta claridad del cómo seguir avanzando y cómo seguir mejorándolo, porque pues van 7 años, o sea, y no podemos ujú. pensar que la propuesta de servicio que teníamos en el año 1 sea la misma que tengamos en el año 7 ni en el año 15. O sea, obviamente tiene que ir evolucionando también conforme nosotros vamos evolucionando. O sea, cuando iniciamos teníamos 21 años, ahorita estamos a un año de cumplir casi 30. Entonces, pues también es este tema de, pues, cómo va a ir avanzando la marca contigo y cómo va a ir creciendo la marca contigo. Así es, totalmente. Sí, no puede ser la misma marca cuando inicias que 10 años después, ¿no? Todo tiene que evolucionar. Las mismas marcas grandes como Coca-Cola, todas esas han ido evolucionando. Incluso hasta el logotipo lo vienen refrescando. No puede ser el Ujú. mismo durante todo el tiempo y es algo muy natural. Muchachos, ¿cómo los encuentran en redes sociales? Yo aquí te quería preguntar algo rápido, Tony. No sé A si ver, tienes adelante, tiempo adelante. todavía. Sí, O claro, sea, te adelante. quería preguntar en esta parte, tú cómo has manejado con los clientes el tema de los límites. O sea, que creo que es justo como esto que platicabas con Vianey, pero a mí me pareció súper interesante y que creo que tiene que ver con lo que platicábamos nosotros, de es que puede que seas un gran cliente, pero tal vez no eres un gran cliente mío, ¿no? O sea, Mm. yo sé que podrías trabajar perfecto con otro contador, pero no te alineas tanto a el cómo trabajamos nosotros. No sé tú cómo lo has vivido. Sí, fíjate que nosotros tuvimos ahí varias experiencias también, donde también, como bien lo mencionan ustedes, hemos venido apagando fuegos. En nuestro caso somos 3 socios en el despacho. Entonces, Ok, también hemos vivido muchísimas situaciones en donde hemos tenido que ir, ajustando cosas, porque al principio, por ejemplo, nos repartíamos cada peso que llegaba al despacho, nos lo repartíamos entre 3, y cada gasto que se hacía también era entre 3. Pero resulta que con el tiempo, pues ya luego uno tenía más clientes que el otro y pues ya no era justo, ¿no? No era tan equitativo el trabajo que uno aportaba con el sueldo que uno recibía. Entonces fuimos haciendo ajustes, nos repartimos clientes, nos repartimos personal. Entonces hicimos como segmentamos dentro del despacho como departamentos, digamos. Ok, Actualmente somos 18 personas en el despacho. Entonces cada uno administra a una parte del personal y en esa misma medida también hemos batallado bastante con los clientes. Hemos vivido muchísimas situaciones, hemos hecho incluso una purga de clientes por unas sugerencias de unas personas que contratamos allá eran de España, una agencia de marketing. Entonces nos sugieren hacer una purga el día de mañana. Se me hacía algo incongruente esa situación porque pues uno está luchando por conseguir clientes, pero al principio lo mencionaste muy bien, empiezas a agarrar todo tipo de clientes, desde el cliente más fastidioso, desde el más problemático hasta el muy buen cliente, ¿no? Entonces, hicimos esa purga, depuramos, no sé, un 40% tal vez de la cartera que traíamos, era ok, bastante. Nos dolió porque, pues, no quieres perder a tus clientes, pero nos dimos cuenta que, pues, en realidad no te estaban aportando demasiado y no comulgaban con tus ideales, con tu, trayectoria, con el plan que traíamos. Y pues hicimos una segregación, hicimos un análisis de toda la cartera que traíamos y platicamos con ellos. Entonces fue algo incómodo también el hecho de poder decirle, sabes que ya no te voy a poder ayudar. Si gustas, te recomiendo con alguien más, pero, o busca tú a alguien por tu cuenta, pero
pues discúlpame, no podemos seguir trabajando. Tengo la agenda llena, ya no puedo atenderte de la misma manera que te venía atendiendo y pues no quiero darte un servicio de mala calidad. Entonces, hicimos esa segregación, nos funcionó bastante bien porque aun cuando depuramos como el 40% de nuestra cartera, nos quedamos con el ingreso que nos representaba un 80% prácticamente. Entonces nos quitamos muchísimo trabajo de encima, nos liberamos, tuvimos más tiempo libre y pues no castigamos tanto el ingreso. Entonces eso nos resultó muy bien, fue una muy buena táctica que tuvimos ahí, esa sugerencia que nos hicieron, estamos agradecidísimos con ello y es algo que les he venido compartiendo también por ahí cuando tengo oportunidad a los nuevos contadores. Y en cuestión de los límites, fíjate que le batallamos mucho, por ejemplo, con el personal. Luego hay personas que atienden directamente a ciertos clientes, pero luego el cliente les está marcando a deshoras de la noche, fines de semana y demás. Empezamos a establecer ese tipo de límites en donde le llamamos educar al cliente. Es como que, oye, ¿sabes qué? Estas son mis políticas. Les decía un ejemplo, oye, si vas a Telcel, no sé, un domingo a las 10 de la noche y quieres que te arreglen ahí tu plan o tu teléfono o lo que sea, pues no te van a atender porque está cerrado. Entonces espérate hasta el día siguiente a las 8 de la mañana que abran y ya vas y te atienden, ¿no? Es lo mismo, nosotros prestamos también un servicio y de la misma manera también se deben de ajustar a nuestros horarios, a nuestros tiempos, a nuestras políticas. Y es algo que venimos trabajando desde un principio. Cuando contratamos a un cliente, pues oye, estas son las reglas, así es como trabajamos y de esa manera los vamos ajustando. Entonces, es como hemos venido estableciendo esos límites, esas barreras en donde qué tanto pueden exigirnos y qué tanto pues, no pueden hacerlo, ¿no? Y creo que hasta ahorita nos ha funcionado bien, pero es algo que hemos venido aprendiendo con la práctica, no es algo que tuviéramos planeado tampoco desde el principio. Sí, Sí, por y ejemplo, que creo que es yo de sí las les cosas diría, incómodas. Ajá. Sí, sí, y que yo exactamente. creo que sí les diría a las personas que nos escuchan que están por empezar, que sí piensen también en eso, en poner los límites, o sea, no somos todólogos, no somos 24/7, o sea, no estamos todo el tiempo disponibles, tenemos vida, tenemos cosas que hacer, entonces, sí piensen, o sea, también las personas que nos están escuchando, el qué límites tengo que poner a mis clientes para sentirme yo cómodo con el servicio que estoy prestando. O sea, porque sí, es muy incómodo a veces recibir una llamada un viernes a las 10 de la noche y si yo estoy estoy en el antro, pues no te voy a contestar una y también voy a decir, pues no es mi responsabilidad, pero sí empieza a generar fricciones porque tal vez el cliente no tiene claro hasta dónde llegas. O sea, aunque puede ser muy obvio para nosotros de, no, pues yo trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado, lo que sea, tal vez para el cliente luego no lo es y porque no lo decimos. Entonces, sí también creo que algo, si vas a iniciar, piensa también qué límites tienes que poner y qué reglas tienes que poner con tus clientes para que justamente desde el inicio sean tus clientes ideales. Si alguno te dice, ¿sabes qué? No, pues yo quiero marcarte a las 10 de la noche, tú sabrás si lo aceptas o no, pero ya tienes muy claro tus límites. Sí, totalmente. Entonces, pues para quienes nos están escuchando, ahí tienen, son buenos consejos, les van a evitar muchos dolores de cabeza y los van a hacer más sobrellevadero todo el trayecto, ¿no? Justo. Justo. Pero Sí, bueno, bien. contestando a la otra pregunta, pues básicamente estamos en redes sociales. Tenemos 3 redes sociales que utilizamos como para contenido habitual, que es TikTok, Instagram y Facebook, y ahí estamos como Arpea Consultores. Y en YouTube y en Spotify estamos como El Lavadero Fiscal, que es el podcast que tenemos. Entonces, digo, ahí vamos como intercambiando información entre unos y otros con los clips del podcast y demás, pero nos pueden encontrar de esa forma en esas redes sociales. Digo, tenemos presencia en otras, pero esas son las que sí estamos como monitoreando constantemente. Perfecto. Gracias por la mención. Ahí, ojalá que por ahí se den una vuelta a visitar ahí todo lo que están haciendo porque está bien interesante. Muchas Y gracias. Sí, muchachos, están. para finalizar, si le tuvieran que dar un consejo a los arpeos de hace 10 años, ya lo mencionabas, cuando iniciaron tenían 21, qué le hubieran sugerido ahorita en este momento? Todo bien. Ok, o sea, esta me parece una gran pregunta. Creo que yo lo primerito que consideraría es un tema, y voy a sonar aquí ya muy woke, pero del tema de terapia. Creo que tan grande como puedas ser tú como persona va a poder ser tu emprendimiento, porque justamente de repente te vas a encontrar en este tipo de cosas incómodas de decirle a un cliente, oye, no te puedo apoyar con esto y o sea, si quieres que yo te apoye porque tal vez yo sí te puedo dar la solución, tiene que ser con un costo extra. Sé que son cosas que normalmente no hacemos tanto, pero que justo porque no las hacemos tanto estamos frenando la rentabilidad de nuestro proyecto. Y creo que el que nosotros podamos tener un buen desarrollo personal
te hace mucho más sencillo tomar ese tipo de decisiones que por sí mismas ya son muy complejas, ¿sabes? Entonces, creo que hay una persona que se dedica a hacer marketing de redes sociales que se llama Juan Lombana y él sí dice que debería de haber más terapia y menos maestría. Y yo concuerdo muchísimo con ese tema. Creo que más allá de la preparación técnica, que es muy importante, también es bien relevante el tener una buena preparación personal para poder ser un buen emprendedor. No sé tú, amigo. Sí, ya lo pensé. Creo que o sea, algo que me diría a mí hace 10 años, sería un pregunta. Y es un Ok. pregunta porque muchas veces tenemos esa limitante de, no, es que si le pregunto a Tony, a César Ramírez, a Mats, nunca me van a contestar o no me van a decir que no, porque pues tal vez siento que no me pueden responder, pero muchas veces, pues sí, hay muchas personas que estamos en la vida diciendo, sí te podemos apoyar, o sea, si tienes una duda, la podemos resolver. Entonces, no tengas el miedo a preguntar. Lo peor que puedes recibir es el no. Y tal vez el no ya lo tienes. Entonces, pregunta. Sí, y muchas veces puedes preguntar cosas que incluso puedes pensar, no me van a responder, pero hay muchas personas que lo respondemos. O sea, el decir, oye, o sea, en el tema de contadores, ¿cómo haces esto en específico? Hay muchas personas que te lo van a decir y sin un costo. Entonces, sí creo que pierde el miedo a preguntar al decir, no lo sé y creo que tú eres alguien que me puede a orientar a saberlo. Entonces, es algo que sí haría. Digo, al día de hoy me sigue costando un poco de trabajo, pero ya menos. El tema de el pedir, Ok. el decir, ¿sabes qué? Pues tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? Creo que tú me puedes ayudar en eso. Perfecto. Pues muchachos, muchísimas gracias. Gracias por todas estas aportaciones que nos están dando, que nos están compartiendo. Creo que va a ser muy útil, muy provechoso, muy bueno el capítulo. Entonces, agradecerles el tiempo que se tomaron para regalarnos acá este momento para este episodio, ¿no? Entonces, Esperemos que pues así sea. así va a ser. Eric, Arturo, les agradezco muchísimo. Un gusto saludarlos y pues esperemos por ahí seguir haciendo otras colaboraciones más adelante. Claro que sí, Gusto. también muchas Ahí gracias tenemos por pendiente el lavadero. invitarnos. Claro que sí, con gusto. Muchas gracias por invitarnos también en tu espacio, la verdad, la pasamos muy bien y pues nada, esperemos, pues sí, seguir con el tema de colaboraciones pues muy pronto. Hecho. Muy bien, muchachos, pues muchas gracias y gracias a todos. Nos vemos en la próxima.